Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Aleluya. Aleluya. Que el Señor se siga glorificando. Amén. Aleluya. Por ahí alguien que me alcance la pizarra, por favor. Ahí está la silla. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga más. A su nombre. Aleluya. Hay que estar activados. Amén. Le servimos a un Dios vivo. A un Dios de poder. A un Dios que habla. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Le damos las gracias al Señor. Aleluya. Por este gran culto. Esta gran fiesta que se ha preparado para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Tenemos unos anuncios. Aleluya. Para el día viernes 19 de junio tenemos culto de jóvenes. Aleluya. Así que la encomienda no solamente es para los jóvenes. Amén. Sino que también es para los padres, para nosotros. Amén. Para que alistemos a los jóvenes. Amén. Para que se preparen, se alisten. Aleluya. Para este día. Va a haber jóvenes de otras iglesias, estamos creyendo, aleluya, que van a responder a la invitación, aleluya, para que este culto se lleve a cabo para este día, 19 de junio a las 7 de la noche, amén. Así que ahí está el encargo a los papás, amén, para que esto lo hagamos. Ya lo hemos hecho, pero yo creo que esta vez lo podemos hacer mucho mejor. ¿Cuándo lo creen? Amén. Aleluya. Veo que no tenemos especiales en esta mañana, amén. Nadie se anotó, entonces vamos a proseguir con el culto, con el servicio de esta mañana. Nos acompaña el pastor Johnny, que Dios lo bendiga, pastor. Amén. Entonces vamos a dejar el tiempo, el espacio al pastor, quien es el que trae la palabra en esta mañana. Dios les bendiga, igual a los hermanos que nos miran a través de las redes. Aleluya. Gloria al Señor, quien vive. Señor, amén. Amén. En el West de Indianápolis. Amén. Mi nombre es Johnny Escobar, para servirles y que el Señor bendiga a cada uno. Amén. Es un privilegio que el Señor me ha dado este día, traer la palabra del Señor. Amén. Amén. Y le damos la honra, la gloria y la alabanza a Él. Amén. Amén. Esperemos, mis hermanos, lo gocemos. Porque nosotros sabemos que esta palabra, mis hermanos, que trae vida, es la que restaura, amén. Amén. La palabra del Señor es la que nosotros siempre tenemos que anhelar y su Santo Espíritu, amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir, mis hermanos, a 1 Corintios 11, 18. ¿Ya lo tienen todos, mis hermanos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y honrando su Santo Espíritu. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya distinciones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Padre, en esta hora te damos las gracias. Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias. Señor, en esta hora, Padre, que esta bendita palabra, Señor, te pido que en el nombre de Jesús sea tu Santo Espíritu, Señor, agarrando, Señor, el control de cada alma, cuerpo y espíritu, cada nuestro ser, Padre de la gloria. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Padre. Te pido, Padre, que esta palabra, Padre de la gloria, caiga en buena tierra, Señor. Prepara esos corazones, Espíritu Santo. Prepara, Señor. Abre ese entendimiento, Padre. Ese entendimiento espiritual, Padre, para que esta palabra, Señor, que esta palabra, Padre, no regrese vacía, Padre.
Que esta palabra no sea olvidadiza, Padre de la gloria. Que esta palabra, Señor, esta hora, Padre, en este día, Señor, restaure, Padre. Que haga cambios, Padre de la gloria, te lo pido en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Padre, caiga, Señor, en buena tierra y que dé fruto al 100%. Padre, te damos la gracia en esta hora. Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias. Amén y amén. Se sientan, por favor, mis hermanos. Mis hermanos, llorándole al Señor acerca de esta palabra. Ustedes saben que el peor enemigo de la iglesia es la división. Y ustedes saben que la división no es de Dios. Saben que el Espíritu Santo me está ministrando en esta palabra. ¿Por qué? Porque eso hay veces, mis hermanos, que nosotros lo miramos personal. A veces nosotros creemos que las cosas son las que se ven con nuestros ojos naturales. Pero el Señor lo permite. Porque allí dice, en parte lo creo, dice el apóstol Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ustedes saben que la iglesia del Señor tiene que ser aprobada por Él. ¿Por qué tiene que ser aprobada, mis hermanos? Porque lo espiritual, en lo que es del Señor, el Señor, Él tiene un propósito para cada vida. Él tiene un propósito para cada uno de su iglesia, para su pueblo. Él no puede, mis hermanos, a cada persona, Él le da un ministerio a cada persona. Pero eso lleva un orden. Dice Romanos 1:28. ¿Me dan un amén? Amén. Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es lo que le pasó, mis hermanos, a Judas? Judas se dejó contaminar y después de la contaminación fue reprobado. Nosotros sabemos, mis hermanos, que la iglesia es de Cristo. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que, de quién es la iglesia? De Cristo. Amén. Amén. Miren lo que dice en Mateos 12:22. A mí me gusta, mis hermanos, leer. ¿Por qué? Porque dice que esta escritura no los va a engañar, ¿verdad? Porque a veces hablamos tanto, pero la gente a veces no cree. Dice en Mateo 12:22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado y ciego y mudo. Endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y él hablaba. Y toda la gente, dice, estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, a oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Dice,
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Cuál fue el tema? División. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí, que Dios los reprenda, los cubrimos con la sangre de Cristo. Contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Vamos, mis hermanos, y dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios. Vamos, mis hermanos, a detenerlos ahí. Vamos a empezar, que el Señor los ayude a interpretar estos versículos. Dice su palabra que dice que entonces los endemoniados, dice a él un endemoniado, ciego y mudo. El demonio lo tenía ciego y mudo. Ah, pero ¿qué, pastor? ¿Qué significa eso? Que a veces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que yo creo que el endemoniado dice que Jesús lo sanó y empezó a hablar y a ver. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando los fariseos andaban detrás de Jesús? Y unos decían: este es el hijo de David. El problema a veces es que no miramos nosotros. Ellos no miraban a Jesús, correcto. ¿Quién era Jesús? Sí veían naturalmente y decían: el hijo de David. Pero ellos no miraban en el espíritu quién era Jesús. Por ejemplo, vámonos a Salmo 135, 15. Salmo 135, 15, 18 al 18. Miren lo que dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahora, mis hermanos, comparemos estos de oros y platas y estatuas y tanta cosa con lo que las hacen, con lo que las compran. ¿Qué los de entender la palabra ahí? Que aquel endemoniado estaba igual que el oro y la plata, de estos del oro y la plata, que no oía, pero dice que no hablan. ¿Por qué no hablan? Porque no tienen el Espíritu del Señor. Cuando una persona, mis hermanos, no reconoce en el reino del Señor quién era Jesús. Cuando una persona no reconoce quién es el pastor,
¿Quién es el hermano? ¿Qué espíritu hay ahí? Si cada oveja, mis hermanos, todas las ovejas del Señor, no puede haber en la iglesia divisiones. ¿Por qué? Porque lo que es del Señor, lo que es el Espíritu del Señor, dice que uno solo con Él es el mismo Espíritu. ¿Por qué dice su palabra, mis hermanos, que toda casa, si está dividida, es que asolada y que no puede permanecer? Ahora, ¿qué pasa si la división llega al hogar? ¿Qué va a haber? Divorcio. ¿Qué pasa si la división llega a la ciudad? Guerra civil. Ahora, si la división está en la iglesia, ¿qué va a haber? Nosotros tenemos que ver la iglesia en un orden que el Señor dejó. Ustedes saben, mis hermanos, que Cristo, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Cristo vino a la tierra, Él vino a libertar, dice, a quitar vendas, a que viéramos lo espiritual, aunque a veces no se ven en visiones, pero tenemos que sentir el espíritu de Él. Quiero de entender eso. Si miramos el espíritu del Señor, tenemos que ver a Cristo. Pero ¿qué les doy a entender con esto? La visión del hermano, la visión de Cristo, la visión de los líderes. La iglesia tiene que ser, mis hermanos, unida. ¿Por qué unida? Si ustedes ven, si van a diferentes iglesias, ¿qué hay? La iglesia se está destruyendo. El cuerpo del Señor no se va Él a separar. Cristo no se va a separar del Padre, ni tampoco el Espíritu Santo se va a separar de Cristo, ni el Espíritu Santo se va a separar de nosotros. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que tener, mis hermanos, para permanecer unidos y que crezca el evangelio en la iglesia? Pero para que crezca el evangelio tiene que crecer la unidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en aquel día en el Pentecostés? En el bautizo. Dice que todos estaban unánimes en un solo sentir. Entonces, cuando nosotros decimos que no puede permanecer un reino, y a Jesús le decía que no podía echar demonios sino por Belcebú. Es que el Belcebú, el príncipe de este siglo, mis hermanos, él no los tiene que echar de las iglesias. Nosotros en el nombre de Jesús tenemos que echarlo a él de las iglesias. Tenemos que echarlo a él de nuestros hogares. En el nombre de Jesús tenemos que echarlo a él de las ciudades, de las naciones. Pero hoy hay un problema. Si nosotros podemos reflexionar cómo estamos como iglesia. Los pastores a veces estamos divididos. Los hermanos estamos divididos. Toda la iglesia se está en división. ¿Qué es lo que quería el enemigo en esos tiempos con Jesús?
Él no quería que la gente escuchara y hablara, ni mirara. Por eso ustedes saben, miren bien, está tremendo esto. Miren cómo tienen las estatuas y en algunos lugares las adoran. Y esas estatuas se compara, dice el versículo que leemos en Romanos, con aquellos que las hacen. Porque del momento que la está haciendo para que la gente la adore, para que la gente esté ahí arrodillándosele, ¿para qué? Para que estén ciegos, igual que la estatua, estén mudos, igual que la estatua. Si nosotros tenemos el Espíritu del Señor, la iglesia tiene que tener vida. La iglesia tiene que estar fuerte en la unión, en el amor. Dice sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dice. Oigan bien, ustedes saben que el Señor los escudriña nuestros pensamientos. El Señor los escudriña nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos el Espíritu del Señor, antes tenemos que detenernos con nuestros pensamientos, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él sabe, mis hermanos, cómo está la iglesia. ¿Saben ustedes que a veces se han hecho convivios y a veces entre la misma iglesia hay corazones que no están donde tienen que estar? Están lejos del Señor. Ustedes saben que el Señor compara a su iglesia, la compara con lo que es la esposa, con el hogar. Dice que nosotros amemos a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia. Y ahí está diciendo que toda casa dividida no puede prevalecer, ni tampoco la iglesia. O sea, la iglesia la está comparando con nuestro hogar. Si en nuestro hogar estamos mal, mis hermanos, vamos a estar mal donde sea, porque vamos a estar divididos, porque sabemos que vamos a ser de un reino. Si somos del reino del Señor, tenemos que estar unidos en todo. Y dice lo vamos a ir en Efesios 4:1. Gloria a Dios. ¿Qué dice arriba, mis hermanos? ¿Saben ustedes que la iglesia no es de solo venir a la iglesia? Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que saber cuál es el orden que el Señor dejó, que es la unidad del Espíritu. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Un cuerpo, dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, dice, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Padre de quién? Todos.
un Señor, una fe. No hay dos fe, una sola. Un Padre, un Espíritu. Y dice, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mis hermanos, esos dones, ¿dónde están? Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero de entender esa palabra, mis hermanos. Dios dejó un orden en el reino. Dios dejó un orden en la tierra. Dios tiene un orden en las autoridades. Dios tiene un orden en el hogar. Dios tiene un orden en la iglesia. Dios tiene un orden en todo. Dice la palabra allí que los pastores, los evangelistas, los 5 ministerios los dejó para perfeccionar la iglesia. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes creen, quién creen ustedes que va a proteger quién va a proteger a quién? ¿Las ovejas a los pastores o los pastores a las ovejas? La unidad. Dice que, miren bien, pero tenemos que saber qué es lo que le pasó a David, a Jesús, que no le creían. ¿Qué es lo que le decían los fariseos? Que echaba demonios al nombre de Beelzebú, porque lo miraban como persona, pero no miraban lo que Jesús portaba. Y aquí dice la palabra que el Señor Jesús, que Él lo llenó todo, en la tierra y en el cielo. Él ha llenado, mis hermanos, con su espíritu todo. Pero dice que la iglesia, mis hermanos, de Cristo, tiene que ser las ovejas pastoreadas por los pastores que Él dejó, los 5 ministerios. ¿Por qué, mis hermanos, la bendición a veces se pierden en las ovejas? Miren lo que pasó con Israel, con el pueblo de Israel. El Señor puso a Moisés, correcto, para que sacara el pueblo. Iba el pueblo detrás de Moisés. Y ellos sabían que era un Dios que respaldaba a Moisés. Ellos sabían que el Dios que respaldaba a Moisés, que era el Dios de poder. Y el pueblo de Israel, viendo eso, oigan bien, miren los fariseos, ellos no le creían a Jesús. Pero miren Israel, ¿qué es lo que pasaba? No le creían ni a Dios ni a Moisés. Y hoy en estos tiempos, mis hermanos, a veces las ovejas no le creen ni al pastor ni a Dios.
Porque si no le creen a Dios, mucho menos le van a creer al pastor. ¿Por qué? Porque la palabra aquí lo dice. Ahora, nosotros decimos, ¿cómo es esto que pasa para la iglesia? ¿Saben ustedes quién es el que se encarga de dividir la iglesia, la familia? Divide la ciudad, las naciones. Miren lo que está pasando ahorita con todos los países con guerra. Miren lo que está pasando, tanto divorcio en el evangelio. Miren lo que está pasando, tanta iglesia que ahorita está quedando vacía. Pero nadie mira qué es lo que está pasando. ¿Quién mira? Si aquí dice la palabra que el Señor Jesús dejó a los pastores para perfeccionar la iglesia. El Señor hace la obra, pero ha dejado un pastor, ha dejado un maestro. El que haya dejado el Señor, ese va a llevar al pueblo donde el Señor los quiere tener. La iglesia del Señor, nosotros tenemos que aprender que el camino del Señor no es a nuestra manera, es conforme su palabra, conforme su espíritu. Imagínense, saben que cuando nosotros empezamos, la iglesia se llenó. Y llegan almas nuevas. Gracias, pastor. Llegan almas nuevas y después están en otro lugar y después en otro lugar, en otro lugar. ¿Saben ustedes por qué es? Porque el enemigo es el que quiere la iglesia dividida. No es fulano ni sutano, ni que no en todos los casos que se le echa la culpa a los pastores, no en todos. Porque yo les voy a decir una cosa. Hay veces que el Señor le habla a uno como pastor. Y las ovejas a veces dicen que uno está equivocado. ¿Y saben qué? Yo a veces digo, mejor me quedo callado. ¿Por qué? Porque uno tiene que mejor orar por las ovejas. Porque Jesús vino por amor a sus ovejas. Jesús ha dado un remanente para cuidarlo. No para ponerse, porque entonces ¿quién fuera la oveja? Si uno se pusiera igual que ellos. Si yo me pusiera igual que las ovejas, entonces ¿a dónde voy a ir a dar yo? Entonces, ¿cuál es el cuidado? Sí, hay algunos ahí que brincan, ¿verdad? Pero eso es normal. Hay que dejar que el Señor moldee. Porque, como dice Hebreos 13:17, ¿qué dice Hebreos 13:17? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como a quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Saben ustedes que cuando nosotros leemos ese versículo, ahí estamos viendo, mis hermanos, que el Señor respalda al pastor con la oración? Si las ovejas tienen problemas, el pastor ora que el Señor guarde esas ovejas, las ovejas que el Señor le ha dado. El Señor es el que tiene el poder para transformar. El Espíritu Santo es el que va a hacer los cambios. A veces nosotros, mis hermanos, como pastores, no podemos hacer
más de lo que no podemos humanamente y espiritualmente, dándoles la palabra, orando, ayunando, hacer lo que tengamos que hacer por la iglesia. Pero después de eso, ya queda en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo la situación de cada oveja. Por eso dice la palabra que el Señor, Él dice que Él ve lo que hay en los corazones. Y dice la palabra que Él les da conforme a los corazones. Él los da, dice, conforme a lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Si nosotros tenemos maldad, el Señor, ahí dice en su palabra, que los reprueba en la iglesia. Por eso nosotros en la iglesia, mis hermanos, para que la iglesia esté prevaleciendo, tenemos que estar unidos todos. Porque la unidad es entre el pastor y las ovejas, y la oveja con los pastores. ¿Qué va a hacer un pastor si no tiene ovejas? No es pastor. ¿Qué está pastoreando? Y nosotros sabemos que vienen luchas tremendas, pero esas luchas son buenas. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor aprueba las ovejas. ¿Para qué? Para darle los dones, para darle el ministerio, soltarle lo que el Señor le va a dar. Pero si la iglesia no quiere, mis hermanos, sujetarse, ahí hay un problema. Las ovejas tienen que saber cuando el pastor de verdad las está alimentando o no las está alimentando. Porque las ovejas necesitan alimento. Si no se alimentan, mis hermanos, se flaquean y se mueren. Sí. Pero eso depende que la oveja quiera comer. Porque hay veces las ovejas quieren un pasto, allá hay un pasto verde y se quieren ir allá donde está el desierto. A veces el Señor, ¿qué es lo que hace el Señor primero? A todos los que va a sacar. Tuvimos de ejemplo, ¿cuál fue la familia primera que pasó por el desierto? A Israel. Para saber qué tan fieles iban a ser con el Señor, para saber si Él los iba a probar o los iba a reprobar. ¿Cuántos murieron, mis hermanos, en el desierto por rebeldes? Dice que el Señor puso serpiente para que los mordiera y se murieran. El Señor los castigaba de todas las maneras, mis hermanos. ¿Y saben qué? La serpiente, mis hermanos, el Señor la usó, también Él mismo la usó para engañar a Eva, pero también para que mordiera a los del pueblo de Israel. La iglesia, saben ustedes que qué bonito es una iglesia, verla, que crezca, que la iglesia se llene, pero hay un problema grande. Que hoy no todos se quieren sujetar. O sea que hoy quieren hay muchos hermanos. A veces me han dicho a mí, no, que haga esto, haga lo otro. Y me quieren voltear la palabra que dice aquí en la Biblia. No. Uno tiene que darla, mis hermanos, aunque a veces sientan una incomodidad, pero no son ellos. Es el espíritu contrario que tienen, que no quieren que esa palabra entre en su corazón. Nosotros tenemos que saber, como dice Efesios 5:25, dice su palabra que nosotros, como pastores, en el nombre del Señor, vamos a entregarle cuentas
de las ovejas. Miren lo que dice Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Santificar, los hermanos, habiéndola santificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra. Hay muchas personas que no les gusta escuchar las prédicas. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es la visión que uno tiene como pastor, de entregar esa iglesia, de entregar esas ovejas al Señor, para cuando Él venga a recibirlos, sin manchas, santa. Pero hay un problema. ¿Quién es el que llega? Ustedes saben que quién es el que llega a veces a sacar esas ovejas. Los lobos. Llega a sacarla. Todo está relacionado con el enemigo. Desde un principio, desde que Adán y Eva, el Señor los puso en el jardín, desde entonces viene esa serpiente antigua, que Dios la reprenda, a querer quitar el diseño que el Señor dejó. ¿Por qué venimos desde ese tiempo luchando? Pero esto no se va a acabar, mis hermanos. Esto no se va a acabar hasta que el Señor venga. Mientras estemos en esta tierra, la lucha va a estar. ¿Por qué? Porque el enemigo aquí está todavía y va a seguir. Pero mientras la iglesia esté unida en el nombre de Jesús, que todos los apoyemos y que los sujetemos a esta palabra, los sujetemos al orden que el Señor dejó, nosotros vamos a ser respaldados por el Señor. Porque el Señor me daba fuerte también, que la palabra me dijo, una familia que tiene problemas grandes, y hoy este día quisiera orar. Nosotros sabemos que hay problemas a veces que no podemos, que queremos que alguien los ayude, pero nadie los puede ayudar, no naturalmente, sino es el Señor. A veces nosotros, cuando tenemos luchas tremendas en el hogar, que es un espíritu de división, que no quiere que ese hogar está prevaleciendo y que siga, porque lo que el Señor ha unido, dice, nadie lo va a separar. Pero si uno se sujeta al Señor, si uno no se sujeta, no va a poder uno prevalecer. Gloria al Señor. Esta fue la palabra. Y si hay alguien de familia, que yo sé que hay, y podemos orar en este día para que el Señor restaure ese hogar. Pastor, y también quisiera que la iglesia se venga y vamos a orar por todos los hermanos y por usted, por la pastora que no está, pero vamos a orar también